Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con propósito. Esta vez hoy hablaremos con un amigo, con un doctor llamado, Jan Arévalo Ríos, que es un gran amigo. Y, y bueno, hoy hablaremos de la fortaleza de la fe en la lucha contra el cáncer, ¿no? Un diálogo, ¿no? con el doctor Jan, que nos va a estar contando un poco su experiencia, su experiencia y lo que ha vivido, ¿no? En todos estos años que él viene trabajando, también especializado obviamente en quimioterapia, radioterapia, bueno, ahí nos va a estar contando un poco él. Así que, Jan, bienvenido. Muchas gracias, Frank. Como amigos, ¿no? Muchas gracias, Pancho. No sé si así tu audiencia te conoce, pero bueno, Sí, 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 me dicen algunos panchos. gracias por la invitación. No, feliz de estar acá y de poder compartir un poco, como decir, las experiencias de fe, vamos a llamarlo así. Y Así bueno, sí, sos. yo me presento un poquito. Bueno, soy Jan Arévalo, soy de Perú, ya hace muchos años, casi 13 años aquí en Argentina. Yo me formé aquí en Argentina en la Ujú. Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, soy médico, ya especializado en oncología, ya 3 años como especialista. Y bueno, también soy profesor de la universidad, doy clases a los chicos de medicina, a los que están cuarto, quinto año, en la materia de clínica médica. Y así que bueno, y actualmente trabajando en dos centros, uno en Córdoba y uno en Carlos Paz. Los dos Bien. centros oncológicos, ¿no? Y Jan, yo te quería preguntar, eh, siempre arranco con esta pregunta, ¿cómo inició, no? A mí me gustan mucho los orígenes, bueno, de los superhéroes. Y quería saber cómo inició este origen, cómo te empezó a gustar, eh, obviamente, primero la medicina, pero ¿por qué el área especializada en oncología? ¿No? Por ahí a la mayoría hacen medicina y a medida que va viendo las materias, lo que le va gustando, el perfil que tiene, empieza a elegir la especialidad. Conmigo fue todo lo contrario. Si bien es la versión oficial que siempre cuento, pero después les voy a ir metiendo algunos extras. Sí. Pero yo tuve mi abuelo que falleció de cáncer de estómago, estoy hablando del año 2000, 2001, y Ajá. desde esa época vivíamos en la selva de Perú con mi familia y yo vi todo el proceso desde su diagnóstico hasta su fallecimiento, vi todo. Y allá, como es costumbre, eh, generalmente la persona no suele ir a fallecer al hospital bajo cuidados médicos, no suele ser habitual en esa zona rural, vamos a decirlo. Entonces mi Ajá. abuelo falleció en nuestra casa, ¿no? Y más allá de decir que fue traumatizante, en realidad fue una experiencia difícil, pero fue verlo a mi abuelo, eh, en esa época tenía en ese momento 70 y largos años, bonachón, gordito, se alimentaba bien y ver cómo el cáncer lo fue consumiendo. No toleraba alimentos, vomitaba, llegó un momento a vomitar sangre, Bueno, empezó a bajar mucho de peso claro. y hasta llegar al punto donde estaba en su habitación con un suerito y nada, y hasta que llegó el final. Y no solo eso, sino ver también el sufrimiento. Yo esa época tenía 7 años, entonces tanto no dimensionaba. Mi Ujú. dimensión de lo que era el cáncer en ese momento era a través del sufrimiento del otro, no el mío propio. ¿Me explico? Claro. Sí, sí, sí. Quería a mi abuelo, pero no, sé que no es como acá en Argentina donde los abuelos son héroes. Bueno, en mi caso no fue tanto así, no teníamos tanto contacto, pero ver cómo sufrían los de alrededor, él y los de alrededor. En este caso mi mamá, algunos Claro. tíos. Así que eso fue como difícil. Después, también le pasó a mi abuela, también falleció de cáncer de estómago. Con ella, Uh, si bien ya al último tiempo ya no estuve con ella porque me había venido a Argentina, pero parte del proceso lo llegué a vivir. Entonces recuerdo cuando ya entré al secundario, recuerdo que yo quería hacer yo decía, quiero ayudar en esto, o sea, ¿cómo hago para curar el cáncer? Esa era mi idea, ¿no? Y en eso, bueno, en el colegio me acuerdo un profesor me decía, bueno, tenés que ser médico. O sea, tenés que hacer oncología, me decía. Ah, bueno, y para ser oncólogo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tenés que estudiar medicina. Entonces, yo estudié medicina pensando en oncología. claro. Gracias a Dios, o sea, ya tenía un camino mucho Muy más definido. dirigido. Claro. 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 O sea, no, no, Mira. no, no fue que estudié medicina y a ver qué hago después. Yo ya había pensado en oncología, entonces en ese aspecto se me fue más llano el camino porque
arranqué con la vista en oncología. Y bueno, y Wow. así fue. Me vine a hacer medicina acá porque allá en Perú no había podido ingresar y terminé y bueno, ahí nomás arranqué inmediatamente. Ni bien terminé, empecé a hacer la especialidad. Pareciera como escuchándote un tipo de llamado, pero ya en ese tiempo vos creías en Dios o no todavía. Mira, cuando uno mira en retrospectiva, ¿viste? Uno ve esto del famoso llamado. Yo puedo decir, ¿no? Este es mi testimonio, ¿no? Yo Sí, no puedo decir exactamente como muchos, ¿no? Que les pasa, que está genial que suceda así, esto de el Señor me dijo que. Entonces, por ahí, y creo que vas a entender mi camino de fe muy diferente a otros. No sí, estoy hablando de especial, sino simplemente diferente, sí, otro ángulo de la fe. Pero mientras a otros es, eh, te he llamado para, te quiero claro. haciendo esto, te quiero en tal lugar, o quiero que te cases con. Mm, A mí en ninguna de esas ocurrió así conmigo, fue decisión mía. claro. Sí, cuando en ese momento vos me preguntas, yo recuerdo, tuve momentos, tuve siempre familia cristiana, algunos católicos, otros Sí, evangélicos. Desde muy chico tuve contactos, hoy empecé a ver cómo el Señor me fue como buscando, ¿no? Siempre. Hubo momentos así donde el Señor me fue buscando. Y yo me sí, convertí a los 14 años recién. Entonces, a esa época mi interés era tal vez como muchos, conciencia, sufrimiento, ética, claro. amor, le vamos a llamar, pero la verdad que ahora te doy el extra, ¿no? Si bien es cuando todos escuchan esto, dicen, wow, mira, pensaste en el sufrimiento y lo demás, y la verdad no es tanto así, y ahí les doy mi testimonio como alguien que no es cristiano, Ah, alguien que no es cristiano y toma buenas decisiones por el otro, en teoría ama al otro, hace claro, obras por el otro, la verdad que lo estás haciendo por vos mismo. Yo lo que quería era yo sentirme bien haciendo algo, yo sentirme bien haciendo algo grande, yo sintiéndome bien porque estoy haciendo algo para los otros. ¿Me explico? claro, sí, sí, Parece lo mismo, pero no lo es. sí. Entonces, la verdad que yo, hasta que tuve ese encuentro con el Señor, no de conversión mucho más adelante, ya es otro momento, yo hice medicina e hice oncología para mi gloria, Claro, para mis sueños, mis metas. claro, Y ese fue para el hacer motivo un por el cual bien, me. digamos, para hacer un bien en Exactamente, tu vida. Claro, claro, pero viste que el plan A es el bien mío, el plan sí, B, C, D o Z es el bien del otro. claro, Y, tal cual. y ese fue mi motivación real. Eh, pero bueno, ya después, aquí es donde, cuando yo me convierto, como todos, muy pausa, o sea, fue un proceso, no entendía yo, mi frustración inicial era de que yo cuando me encontré con el Señor, venía pasando cosas muy difíciles, muy duras, Mm. muy feas, yo quería una transformación de 180 grados, pero ya inmediato como se me había predicado. Después la Eso marcha ya de fue Cristo. de grande, digamos. Eso fue de grande. Claro, yo me convertí 14 y sí, y créeme que los cambios vinieron a medida que fui aceptando y adoptando la verdad del Señor, fui experimentando cambios. Y la verdad que el cambio se puede decir que se concretó y se sigue concretando cuando vine aquí a Argentina. Ah, Y ahí bien. fue cuando recién aquí, para terminar de contestar tu pregunta, ¿no? Aquí fue donde recién no me confirmó, te digo hasta la actualidad, el Señor no me confirmó que este es mi lugar donde tengo que ejercer medicina y oncología. Pero no me puedo detener, no es que no pregunte, hasta he preguntado, Señor, ¿esto es lo que quieres? ¿Quieres que siga por aquí? ¿Quieres que deje todo y me dedique a? O sea, le he hecho esas preguntas al Señor. Pero la verdad es siempre aquí, me acuerdo que unos primos, los primos de mi Sí, esposa, me ayudó mucho. Yo estaba en esa crisis de estoy invirtiendo años, he dejado familia, me he venido aquí, venía ya 6 7 años de carrera, yo digo, tanto esfuerzo y tanta inversión para que luego esto no sea para el Señor, ya empezaba a ver ese peso, ¿me explico? O sea, no puedo invertir tanto en algo que no va a ser para el Señor. claro. Y me acuerdo que ahí me ejemplificaron con esto de Moisés, ¿no? Cuando se encuentra con Dios en el monte Sinaí y le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿No? Y Moisés tenía la vara del pastor. Moisés es algo que puede haber tenido un martillo, una piedra, no sé, qué sé yo, Claro. unos granos, lo que se le dé el antojo, la chancleta podía tener en la mano. Al Dios no le importa, y ahí ese es el foco, Con lo que sino tienes es ya puede con lo obrar. que tienes. Claro. Y pues esa pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Señor, y acá tengo medicina. Bueno, con eso te usaré. Y si Mm, tuviera tenido gastronomía, con eso, y si hubiera sido albañil, con eso te usaré.
claro, porque a veces nos enfocamos tanto más en la herramienta que en lo que va a ser la herramienta. claro. Y hoy yo he aprendido que lo importante en mí no es oncología, sino son los pacientes oncológicos. Y pasa a veces que hay personas que inconscientemente estamos haciendo el plan de Dios, pero no nos damos cuenta. Entonces, como vos decís, eh, con lo que tenemos, con lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido en un oficio o lo que sea, Dios te puede usar y es tremendo, me encanta tu historia. Entonces fue acá cuando conociste al Señor, acá en Argentina. En serio, creo que aquí. Es más, creo que mi decir fue, yo me di cuenta, mientras yo me venía de Argentina en busca de mis sueños, mis planes, es como por detrás el Señor hilando y tejiendo. No, no. Fue un momento donde me confrontó. No, yo te traje por causa de mí. Mientras yo venía por un futuro para mí, Él estaba pensando en el futuro de los otros. Y Mm, para alguien que ha tremendo. sido, yo personalmente lo digo sin problema, alguien que ha sido muy orgulloso, Mm. recontra orgulloso, y siempre les bromeo a los cercanos, no me han conocido en mi época de orgulloso. Yo que era tanto así, vi cómo el Señor tuvo que empezar a, como a saber qué dice el Señor, que a los soberbios, a los orgullosos, los humilla, y a los que se humillan los enaltece. O sea, tuve que pasar Claro, un proceso de humillación tremenda, o sea, rendirme y dejar que el Señor haga, para entender que esto no se trataba de mí. Si no, no estaría haciendo lo que hoy puedo hacer y aún necesito seguir trabajando. Porque fue aquí cuando el Señor me ayudó a entender de que eh, tanto tiempo inversión, tanta renuncia, o sea, dejar familia, años de estudio, estoy hablando 6 años de carrera, 4 especialidades, 10 años, o sea, 10 años de estudiar, no eran para mi gozo, mi deleite, o inflar pecho y muchos vienen acá, se ven los títulos míos de mi esposo, wow, y cuando les cuento, yo hice la carrera en tiempo y forma, con buen promedio, todos se glorían, en se él, maravillan de eso, claro, pero la verdad fue cuando llegó su momento y me dijo, no, yo te traje aquí no por causa de vos, no se trata de vos. O sea, imagínate todo el proceso para aceptar tremendo. eso, ¿no? Claro, sí, Tantos sí, años, sacrificio y todo, y la verdad que fue sacrificio de mi familia también para ayudarme, para que diga, bueno, te tengo la noticia, hoy creo que lo vas a poder aceptar, no se trata de vos. Todo esto no se trataba de vos. tremendo. Cuando yo te traje aquí estaba pensando en Mansilla, De Simone, Riera, estaba pensando, o sea, estoy pensando en gente con nombre y apellido y rostro. Te Mm, traje aquí por causa de ellos. Ese es el motivo del cual estés aquí. Y si te- entiendes eso, estás en mi propósito. claro, Entonces, ese fue el shock aquí, que te lo digo, fue hace unos años atrás. O sea, no es que hoy hace vengo poco, con... claro, sí, sí. Y justamente quería ir a esa pregunta hablando de los pacientes. ¿Has has tenido experiencias donde la fe del paciente ha influido en su enfoque del tratamiento? Sí, te voy a contar dos historias. Uno, depende cómo vos y el público lo tome, ¿no? Pero Sí, sí, uno sí. es, ahí van a ver los tipos de fe, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no existe tipo de fe, ¿no? Pero Sí, uno es así. Me recuerdo cuando estaba, estaba como residente, la verdad habíamos hecho armado un buen lindo grupo de trabajo y todo, y una de las enfermeras me dice, sabía que yo ya era cristiano. Yo siempre he sido muy, muy abierto, ¿no? Gracias a sí, ese señor también me ha ayudado en esto de ir aplastando mi orgullo, no ocultar quién soy, ¿no? Soy sí. primero cristiano antes que cualquier otra cosa. Entonces me decía, doctor, ¿usted qué es cristiano? Me dice, yo tengo una amiga, muy buena amiga, me dice que es jovencita, está con diagnóstico de cáncer reciente, eh, y me dice, ella tiene mucha fe y todo, pero no le han propuesto tratamiento, y ahí es cómo la fe de esta paciente cambia el enfoque de tratamiento, ¿no? Por decirlo así. Sí. Y ella no quiere hacer nada porque está convencido que Dios la va a sanar. Perfecto, le digo, me gustaría que usted le O hable, le sea, no explique. quería hacer el tratamiento. No quería hacer tratamiento. O sea, eso es lo que la mayoría, ¿no? Yo tengo fe que el Señor me va a Wow. sanar, no hago nada. Y no está, no es data de todo trillado, está bueno, yo me admiro de ese fe, ¿no? Sí, sí, Wow, sí, sí. que tenés suficiente fe para Tremendo, yo evitar. también. Entonces, nos juntamos, vino al consultorio, nos juntamos allá en el hospital, nos juntamos a charlar, yo respetuoso escuchando y todo, y mientras escuchaba y todo, yo le atiné a hacer preguntas, pero yo no puedo juzgar lo que el otro quiere o no, yo le explicaba, ¿no? Mira, le digo, mira, yo soy cristiano y todo, también te recontra entiendo y todo,
Y encima tenía un diagnóstico que era, Perdón, volvemos. Estas cosas de Zoom. Contaba Jan. ese no hay problema. Bueno, entonces con esta paciente que me plantea eso, por supuesto yo como hermano en la fe yo no puedo ir en contra de sus declaraciones, ¿no? Pero yo notaba algo ahí medio extraño en el sentido de, yo le digo, por supuesto que el Señor, una palabra de él es suficiente para sanarte, ¿no? Pero también, o sea, yo le explicaba que esto de ofrecerle tratamientos no es que el tratamiento en sí mismo va a ser, yo soy un convencido, capaz si hay algún otro oncólogo que escuche o ahí o médico pueda pegar el grito al cielo, pero estoy convencido que el cáncer no se puede curar, o sea, Mm, porque el único que puede curar es el Señor. No hay herramienta humana que pueda hacer eso. Y estoy convencido que no lo va a haber. mm, Ayuda, mejora, casos muy puntuales, capaz donde uno puede hablar de curación, pero aún así, hablar la palabra de curación es volver a un estado anterior a la enfermedad. Y por un término médico eso no puede ocurrir, porque uno cuando se expone a la enfermedad, sea la que mm, sea, hay siempre algún deterioro o alguna pérdida de. Entonces ya el organismo no vuelve a su estado original. Mientras Jesús sí hacía eso, curar. Cuando imponía manos, oraba, sí, la persona volvía a su estado anterior a la enfermedad. Ese es el concepto real de curación. Entonces estoy convencido que solo Dios puede curar. Pero yo mm, le explicaba que las herramientas humanas que teníamos, tal vez Dios las utilice para llegar a lo que Él quiere hacer, ¿no? sí, Entonces yo atiné y me di cuenta, le digo, ¿realmente estás convencida que el Señor te puede sanar? ¿O es tu temor a exponerte a los tratamientos oncológicos, en este caso quimioterapia, que hace que vos tomes el plan A y no quieres el plan B? ¿Me explico? O sea, claro, tal claro, claro. vez yo le decía, pregúntate vos, ¿es realmente fe o es tu miedo a exponer, a sufrir? Por supuesto, todos tenemos miedo a sufrir, huimos a eso, que hace que no quieras eso, entonces te aferras a la fe. Y créeme, le digo, eso no es fe. O sea, es Claro. como que yo agarre y diga, mira, estoy con fiebre, tengo un paracetamol que me va a, yo sé, médicamente me va a ayudar, pero yo digo, no, la verdad me da cosas tragar la pastilla, no la quiero, no me quiero pasar por eso y oro para que el Señor me sane. No, no, el Señor no es un plan más en las Claro. cosas, es la única. Es el plan Entonces, uno, el único. exactamente. O es como la clásica que el hombre está en el mar, se está ahogando, pasa alguien y le tira un bar, le tira un flotador y le dice, no, no, tranquilo, estoy esperando que Dios me salve. Y capaz la herramienta con la cual te quiere salvar es la que te está alcanzando. La Mm, herramienta a través de la cual Él va a hacer su milagro y su curación es la que te está alcanzando. Esa es la claro, medicina, la herramienta en las manos de Dios para hacer lo que Él quiere hacer. exactamente. Entonces, ese fue un concepto de fe, ¿cómo no? Esta fe modificó la conducta oncológica. Mm, No sé cómo siguió, voy a preguntar para saber cómo sigue esa historia. Me encantaría saber para, cuando testifico sobre esto, decirte, mira, gloria a Dios, sí, o capaz con lo que charlamos, tuvo fe, posta fe, más allá del miedo a no exponerse a quimioterapia, y el ujú, Señor respaldó su fe y la sanó. Gloria a Dios, es para la gloria de Él. Ese es un tremendo. concepto. Ahora vamos a la otra parte de fe. La otra parte de la Eh, historia. ahora, el otro ángulo de la historia. Tengo una paciente muy buena paciente, con la familia, muy compenetrados en el tratamiento, ¿no? En los cuidados del paciente, Sí, que, bueno, tiene un cáncer muy, muy agresivo, y en este caso todavía no en un estadio avanzado, en un estadio 3. Entonces yo le expliqué que, mira, si bien ya le habían operado, yo necesitaba hacerle quimioterapia para disminuir el riesgo. Yo a mis pacientes a ninguno le hago promesas, a ninguno. En cáncer mm, no se puede prometer a nadie. sí, Mira, con la quimioterapia para disminuir el riesgo de que tu enfermedad vuelva en algún momento. Pueden ser en semanas, meses o años, pero la idea es disminuir ese riesgo. mm, Pero le digo, tengo que hacer quimioterapia, altas dosis, puede haber reacción, explico todo. La paciente en ese momento me dice, bueno, doctor, listo, lo que usted considere, yo lo acepto, qué sé yo, bueno, inició el quimioterapia. Pero esta paciente particularmente tuvo todos los síntomas que muchos no suelen tener. O sea, vos tenés siempre pacientes que tienen muy poquitos síntomas, algunos síntomas y muy pocos que tienen todos. Y mm. esta paciente tuvo todos y hasta lo Todo más para pegar. raro, Claro, todo. La pasó muy mal, sí, al punto que en un momento la veía sufriendo mucho por las reacciones adversas. mm, Consultando con especialistas, ajustando todo, la veníamos llevando. Y yo ahí agarro y le digo, bueno, mira, la paciente un día se me acerca y me dice, no, viene con la familia, me dice, doctor, la verdad que
mi mamá me dice la hija, no está pensando en dejarle el tratamiento, la verdad que está sufriendo, no da más, qué sé yo. Sí. Y yo ahí le expliqué, ¿no? Eh, yo siempre, la primera forma de predicar en pacientes es dándoles en lo posible, ¿no? Un trato de amor y que vean que me interesa, ¿no? O sea, eso es Ujú. lo primero. No es alguien que está ahí lejos, yo aquí mando, no, no, no. Esto es un trato de amor en lo posible, ¿no? De Sí, de servicio. compasión, claro, sí, sí, también. Donde yo siempre les digo, en el consultorio el que más importa es el paciente. No yo, no los familiares, el paciente. Entonces yo le expliqué, le digo, mira, le digo, no, gracias a Dios, no es un estadio avanzado lo tuyo, más allá de esto, eh, podemos hacer algo todavía, le digo, yo te aliento, te animo, yo le dije, o sea, le compartí, le prediqué en esto de que confíe en Dios, de que pueda salir adelante, lo pueda tolerar, y ese es el tema, la paciente tomó eso. No, no, sé si la paciente es cristiana o no, no me detengo en eso a decir, o es cristiano o no, a ver qué le digo que no, yo creo que lo tomó y siguió adelante, ¿no? Logró terminar la última parte, muy poca, ya no, yo mismo le corté porque ya era suficiente. Ujú. Vino ahora con el estudio final, ¿no? El estudio de fin de tratamiento. Sí, Cuando viene el estudio de fin de tratamiento, gracias a Dios no había nada de enfermedad, estaba limpia de enfermedad, no había nada. Y yo le digo, claro, mira, gracias a sí, sí. Dios que está todo bien. Y la paciente, sí, decía, gracias al Señor. La paciente siempre dice, no, gracias, doctor. No, no, le digo, agradezca a Dios, porque si está usted así es Wow, 100%. tremendo. Entonces, este es otro tipo de cómo la fe que la paciente toma, más allá de Sí, la confianza que abre el médico, yo le trasladé que ella ponga toda su confianza en Dios. Que si alguien podía ayudarla y que todo pueda terminar bien, era Dios. Ella lo tomó y hoy hace poquito esto, se fue contenta, la hija llorando, o sea, re alegres porque, bueno, se mira, logró lo que esperaban en el Señor y gracias a Dios está libre de enfermedad hoy. Y yo le tengo que wow, decir, no sé tremendo, qué va a pasar a la larga, hoy ganamos, pero no sé, tremendo. no, no, yo le dije, si usted me pregunta, ¿está curada? Y no lo sé, le tengo que decir no lo sé, porque como hombre de ciencia ahí tengo que usar las herramientas y dar la información que corresponda. Dios quiera que la haya curado y que después nunca vuelva. Claro, es cuando, es como que al doctor ya le preguntan cómo pasó el milagro. O sea, doctor, explíqueme cómo sucedió el milagro. Y es como, eh, hay cosas que no son inexplicables. O sea, es un milagro justamente, no puedes explicarlo. Es el poder de Dios. Y este es el punto. Yo por eso todos los pacientes, cuando de pronto la enfermedad desaparece por completo o la enfermedad no vuelve o tiene muy buenos resultados con un tratamiento o algo, yo siempre les digo, me dice, cuando les cuento, ¿no? Se alegran, muy depende del perfil del paciente y cómo Claro. reaccionen. Pero Ujú. yo siempre les digo, esto es gracias a Dios. Aún si la Mm. enfermedad continúa, pero se estabilizó y no sigue avanzando, esto es gracias a Dios. La mayoría dice, no, Doc, esto es por gracias al tratamiento. No, no, le digo, cuando quieren, es que es muy humano. A ver, cuando vos, si yo estuviera Sí, pasando, o vos, exactamente. está todo bien, vos me hablas de fe, está todo bien, pero yo quiero algo concreto, evidente. O sea, quiero ver que algo concreto, visible, un Claro, tratamiento, hace algo concreto, un resultado, una curación. Yo claro, siempre les he tratado. Esto es exactamente. gracias a Dios. No es gracias ni al tratamiento, yo les digo, a los que Es la pueden hacer herramienta. Es la herramienta es la herramienta que Dios usa, que es mediante vos. tratamiento, es placebo en las manos de Dios. El tratamiento es placebo en las manos. Exactamente. Qué bueno esto lo que me contás, Jan, y destaco esta parte que dice él, que nosotros somos la herramienta, nada más de lo que Dios usa, mediante un milagro, un tratamiento, nosotros somos la herramienta mediante Dios. Dios nos usa a nosotros para salvar a otros o para sanar a otros también. Así que tremendo lo que decís, Jan. Y te quería preguntar si crees que la espiritualidad puede desempeñar un papel importante en la recuperación con las personas de cáncer. Si es fundamental a veces o hay veces que no es necesario porque son más leves. ¿Qué No, pensás? para mí lo es todo. Mira, yo he tenido pacientes, se me viene a la mente un montón de pacientes, pero ver cómo, esto recuerdo, no sé quién lo dijo, decía, no existen ateos en la sala, en la terapia.
¿viste? Sí, Eh, es cierto. eh, entonces es como que el sufrimiento o estas situaciones límite, porque el cáncer es eso, ¿no? Hoy el cáncer para muchas personas significa, eh, se puede significar como un reloj que va, lo voy a explicar así. Todos estamos como en una carrera, ¿no? Aunque no lo veamos así, Mm, y cada día que pasa, minuto que pasa, nos estamos acercando más a la meta. La meta es, o sea, es ah, el último día de vida en la Tierra, ¿no? Sea claro. que hayas sido consciente o no de esto, hayas hecho algo, nada de tu vida. Pero ese Ujú, es el tema es que nadie está mirando su reloj, nadie. Ni mm, vos, ni yo, más, los que somos más jóvenes, menos. O sea, la mayoría que son jóvenes está pensando que va a morir a los 90 años en una cama calientita al lado de su esposo, su perro. O sea, claro. nadie está pensando que va a partir dentro de un año, un mes, unos días. Mm, El cáncer lo que hace, como otras enfermedades así, creo que en especial el cáncer, es como que empiezas a ver tu reloj así a ver el grande reloj. Sí, y ves como exactamente. que hoy más que nunca este concepto de tus últimos momentos de vida en la Tierra es más real y presente. Mm, Entonces, frente a esto, que es, ¿no? Es algo figurativo, todo lo otro que hablaba en relación a esto, la vida, propósito, salvación, si hay vida después de la muerte, eternidad, infierno, cielo, empieza a tomar más sentido en todos. No hay mm, ateo que tenga cáncer y diga, he escuchado, bueno, si me tengo que morir, me moriré de algo, pero aún en el sufrimiento está buscando alguna respuesta, alguna mm, salida. claro. Entonces, en este caso, la espiritualidad viene de todas formas. Hay gente que se aferra A otras al cosas. yoga, se Sí. aferra al budismo, se aferra al cristianismo, se aferra a diferentes, a lo que le puede en esta situación de sufrimiento traer paz. Y Mm, esa paz en forma de respuesta. A ver, ¿qué de todo lo que me está pasando me puede prometer, me puede ofrecer, que me pueda dar tranquilidad en esta situación de incertidumbre? Esa es la palabra, mm. incertidumbre. Claro, como No una puede garantizar a dónde va después de eso. ser eso. Entonces la mayoría busca premio recompensa, una garantía de que yo tomo lo tuyo, ¿qué garantías? En este aspecto, me ha pasado de que yo predico, pero yo no quiero transmitir una promesa en el Señor. ¿En qué sentido? Yo no tengo don de sanidad, ni Mm, tengo don de profecía como para decir, quédese tranquilo que usted está hoy, estadio 4, parece todo malo, pero el Señor le va a curar. sí, sí, sí. No lo tengo. Entonces yo desde el lado humano, sensato Mm, y fe, yo lo que le puedo transmitir es lo que sé que el Señor puede hacer. Pero mm, siempre les digo, la voluntad es de Dios. mm. Te traigo un Exactamente. paciente, una paciente muy buena, la quiero un montón, la veo hace mucho. Un cáncer de estómago, ya sé lo que es el cáncer de estómago, mal pronóstico, con la quimio, gracias a Dios, logró frenar la enfermedad, pero no más de eso. Mm, O sea, frenó, pero todavía tiene mucha carga de enfermedad y actualmente está empezando a tener muchos síntomas. mm, Y me acuerdo que antes de hacerle este último estudio para ver cómo seguíamos, el paciente me dice, doc, yo tengo fe en el Señor que el Señor me va a curar. Y yo estoy en que creo lo mismo que vos, yo sé que el Señor puede hacer ese milagro, pero también sé lo que es el cáncer de estómago, experiencias personales, familiares, pero también médicas. mm. Y yo lo que le atino es, yo no soy quien para, desde como médico, ni dar esperanzas ni quitarlas. Como cristiano, te entrego mi esperanza completa, que es el Señor. Entonces yo le digo, mira, le cuento esta experiencia de fe, ¿no? Le digo, la fe, eh, ahí es donde te decía, no es solo de resultados, sino de procesos. La Mm, mayoría cree en esta fe. No voy a dudar, no voy a dudar, no voy a dudar, creo que el Señor sí, sí va a venir, va a venir, va a venir. Me va a dar, me va a dar, va a suceder. Y si dudo, no lo recibo, como empezamos a mezclar Hebreos y Santiago, más o menos, ahí una mezclanza. La Exactamente. verdad que, la verdad que ese tipo de fe que se mide en base de resultados eh, es una fe como muchos fuera del cristianismo lo tienen. Es de pronto llamo al universo, declaro, escuchás, ¿no? Declaro, pido y viene. Y la verdad quiero decirles esto, que la fe está. Bueno, cerrando un poco lo que ibas a decir, Jan, la fe es... Esto respecto a la fe, en comparación a fe de resultados y fe de procesos.
Eh, con esta paciente me pasó esto de querer transmitirle esto que había aprendido. Les cuento este testimonio, uno de los primeros que me pegó mucho, y la verdad mi esposa me ayudó un montón en esto, a entender esto. Tuve un paciente cuando era residente, estaba en el primero, segundo año de residencia, lo tengo bien marcado, tengo las fotitos y todo de él que logramos Oh, tomar. Un paciente con cáncer de testículo, estadio avanzado, joven, estoy hablando 36, 38 años, metástasis el hígado, re estaba joven. muy mal, o sea, la verdad que estaba para morirse en cualquier momento. Recuerdo con mi colega que, bueno, falleció en la pandemia, que fue uno de los que me formó. Lo tomamos al paciente, yo era residente, pero me dejó participar muchísimo y juntos ayudarlo al pacientito. Le explicamos y él le dice, mira, podemos intentar algo dado por perdido, o sea, intentamos hacer quimio sabiendo que capaz la quimio te termina empujando y matando, o no hacemos nada y la enfermedad lo va a hacer lo mismo. Sí. Eh, y el paciente este joven tenía su pareja y tenía una hija. Entonces el INDES decidió intentarlo. Empezamos, hacemos el primer ciclo y ocurre lo que habíamos dicho, o sea, mal, le empujamos el hígado, una insuficiencia hepática. Cuando Uf, hablo de insuficiencia hepática es que el hígado ya está fallando, y ya generalmente la insuficiencia hepática ya no tiene retorno, depende de la causa, ¿no? Pero por metástasis, todo, había mucho volumen de enfermedad, entonces le empujamos la insuficiencia hepática. Me acuerdo, lo teníamos en la uf, habitación cerca del servicio, le explico a la familia, yo previo a esto yo le había dicho, mira, hagamos esto, confiemos, dejemos toda la mano de Dios, confiemos en Él. Me acuerdo de haberles compartido, ellos aceptaron seguir, y fue, a ese momento fue chocante decir, les prediqué, les animé que tengan fe. sí, Nos aunamos a la fe, con fe actuamos, y es como decir, Señor, ¿cómo no respaldas esa fe? Nos están muriendo. Y digo, o sea, el primer choque, ¿no? Pero bueno, sí. era esperable que se yo. Y de pronto estaba ahí, y en esto de que venía mal y cualquier momento podía partir, y en este caso ya era también parte culpa nuestra, por decirlo así. Me Sí. acuerdo que el paciente, oramos y aceptó su vida a Cristo. Entonces, Qué yo me bueno. acuerdo, ¿no? Le expliqué de esto, de compartir, le digo, mira, más allá de lo que hoy puedo estar sufriendo, estoy convencido que el Señor, su promesa es que va a llegar el día donde no va a haber sufrimiento, ni enfermedad, ni muerte, lo que dice Apocalipsis, y puedas tener una vida eterna con Él, sin sufrimiento, y puedas quedarte en paz de que el Señor, sea cuando pase, el Señor va a cuidar de tu familia. Y Sí. él, y le compartí, ¿no? Que el Señor tiene el poder. Ahora la situación que está más allá de todos los problemas que estamos, el Señor puede. Y recuerdo esto, que Él tuvo fe, o sea, viste cuando, es difícil explicar, pero cuando ves la fe en los ojos del otro. Sí. Para muchos podemos hablar, Una mirada y hablar esperanzadora. es, ves la fe en los ojos del otro. Mm, Y entregó su vida a Cristo. qué bueno. Me acuerdo que, viste, esas fe donde estás en una situación extrema y te lleva a actuar, no hay tiempo para esperar. Este paciente está con su reloj ahí, No, no los la piensa últimos, mucho. Claro, como vos decías, el reloj ahí. el último minuto de vida, por decirlo de una forma metafórica, pero Sí. podían ser días y ya partía. ¿Qué hizo? Se decidió casar con la pareja. No porque yo le dije, Wow. no, es cuando el espíritu dice, ¿qué debes Pero hacer? pará, Yo lo ahí bendigo. en la sala, Ahí en la clínica, ahí en el en la hospital se casó. clínica. Wow, Encima, qué tremendo. resulta que, y esto es importante, esto es para todos. Ustedes pueden ver y decir, wow, qué grosso, mirá, vos le predicás. Yo fui el eslabón final de una cadena de evangelización y predicación. Y esto lo quiero animar a todos. Me Amén. enteré de que después tenía, creo que el primo, el hermano o el cuñado, no sé qué, que era pastor o era cristiano, y había cristiano en la familia. Quiere decir que, ¿por qué él hoy, justo ese momento, llegó a aceptar la última semilla, por decirlo así, hacer la oración de salvación? Porque hubo gente que estuvo sembrando, Qué Apolos, bueno, Pablo regó, pero el crecimiento del Señor, o sea, hubo gente qué sembrando, bueno. amando, orando, teniendo fe. Y fue capaz alguien orando, alguien tratándolo bien, el cuñado capaz evangelizando, dándole una palabra, alguien llevando alguna comida, o sea, hicieron una cadena de evangelización, y yo Durante fui años. durante años, y yo fui el eslabón final. Y la gloria no Qué es bueno. para mí, esto Es es, ni el para Dios. reconocimiento es para mí, es para Dios, y cómo, y a través de todos los que se dejaron usar. Qué Entonces, tremendo. llega el cuñado, sí me acuerdo,
me acuerdo qué era, y los casó ahí, o sea, Los casó. la pareja fue vestida de blanco, vino la hijita, y Wow. nosotros como tenemos nuestro paciente oncológico, había que tener público. Lo sacamos de la química, una enfermera le hicieron globitos, qué sé yo, les Claro. armamos una cosita dulce, como una Una tortita ahí, mini, claro, como un mini casamiento ahí en la clínica. mi casamiento. Vinieron Wow. algunos colegas ahí y tengo la foto ahí. Todavía me emociona porque decir, wow, a veces uno cree que uno puede transmitir mucha fe. Créanme que en este tiempo ha sido más la fe de los otros que la mía propia. Y me impactó mucho esta fe. Me ha marcado mi camino como cristiano. Qué bueno. Entonces, ver esa foto donde están ahí, él en la cama, se había puesto una camisita, casándose, y después, bueno, Wow. termina el festejo, lo sigo controlando, de pronto empiezo a pedir los análisis, ¿no? Día a día, veo que el hígado empieza a Pasa. empezar a funcionar, y llega al punto No. que sale la insuficiencia hepática, y digo, wow, o sea, gloria a Tremendo. Dios, que voy a decir, la quimio hizo lo que el Señor decía que tenía que hacer, y a través de esto obró, y empezó a Wow. mejorar, ya no estaba Wow. oxígeno, había disminuido el volumen del abdomen por el Wow. líquido que estaba acumulando, el hígado había vuelto a funcionar, y le digo, mira, digo al paciente, a la esposa, le digo, es un milagro de Dios, le digo, nunca he visto una insuficiencia hepática por metástasis quimio que revierta así. Presumo que, yo le digo, no lo médico, presumo que la medicación hizo su efecto y redujo las lesiones, pero nunca he visto que lo haga tan rápido. Estamos hablando de días de quimioterapia. Esto lo ves después de Tremendo. un mes, por lo Un menos un ciclo milagro. completo, un milagro rápido. Como el Señor dijo, yo necesito esto ya, rápido, en Wow. días, en una semana, ya estaba mejorando. Wow. Tremendo. Mejora, mejora, el paciente es mucho mejor, se puede sentar, puede caminar un poco. Y bueno, viene la siguiente pregunta. Pues todos creen que esto termina lindo, pero sí termina lindo para los que Ujú. entienden cómo son las formas de orar al Señor. Nos enfrentamos a la siguiente pregunta, todos sorprendidos, todos ahí en el servicio, pueden creer o no más o menos, todos dando cuenta de que es un milagro del Señor. Sí. Y en eso ya llegaba la siguiente, había pasado ya 21 días, llega la pregunta de él si seguimos haciendo quimioterapia o no. Y le decimos que puede, yo le dije, me acuerdo de esto, le dije, mira, vos saliste de algo grave y gracias a Mm. Dios estás mejor, un ciclo. Pero en cuanto al tratamiento, vos necesitarías 4 ciclos. Volver a hacer, son 5 días de tratamiento, volver a estar internado, digo. Pero podés tranquilamente irte a tu casa así, y bueno, el tiempo que Dios te dé, no sé cómo seguirá esto. Me gustaría decir que el Señor te curó, no lo sé, capaz sí, capaz que no, no sé. Todavía se notaba que tenía enfermedad por Mm. los exámenes y análisis. Sí. Y él me dice, no, doctor, yo tengo fe en el Señor, con la esposa, voy a seguir haciendo la quimio. Le digo, ojo, que la quimio puede volver a hacerte lo mismo que al comienzo, ¿no? Empeorar tu cuadro, y yo quiero hacerlo, yo confío y decido hacerlo. Decidió hacerlo, le hacemos la segunda quimio y todo. Y en esta ocasión, debido a la segunda quimioterapia, hace una complicación y hace una neutropenia febril grave. O sea, se Mm. le bajan tanto las defensas que le agarra una infección. Y recuerdo cuando en terapia, un paciente cuando estaba así, como estaba entrando en shock séptico, Sí. le ponemos antibióticos, todo el protocolo no mejoraba. Y claro, la indicación era terapia, la terapia estaba llena, no nos quería recibir. Un paciente estadio 4, conflictos de hospitalarios, ¿para qué lo vas a llevar? ¿Qué sé yo? Bueno, y mi colega que falleció, que es muy, muy ávido, y también esto de ayudamos completo, armamos una mini terapia ahí en la sala de piso, que no es habitual hacerlo. Le Sí. pusimos noradrenalina, medicación que se necesita control estricto y se hace en terapia. Él, como era emergentólogo, tenía ese manejo, lo hicimos. No repuntaba, estábamos ahí ambuceando, poniendo oxígeno, y todos decían, ya está, ¿qué intentan más los colegas? Los mismos colegas que habían visto el milagro hoy, Sí, ¿qué lo sí. intentan? ¿No? Nosotros seguir intentando. Y recuerdo que yo estaba ahí ambuceando, cuidándolo, mientras peleamos a ver qué pasaba, si lo pasábamos o no, y la puerta estaba entreabierta, y en eso que estaba entreabierta estaba ahí la esposa y la Sí. mamá, Sí, sí, sí. y veían cómo yo estaba ahí tratando de sacarlo adelante, y este es el último testimonio que me deja el paciente. Sí. Mira, yo le había compartido de
de lo que es el Señor, la salvación, la vida eterna, el poder que tiene Él para curarlo, sanarlo. Él había experimentado todo esto, con fe hizo el segundo. Mira que si alguien tenía argumentos para negar al Señor, y si él hubiera tenido la fe resultado, la fe en cuanto a qué voy a recibir aquí en la tierra, él tenía tiempo en ese momento, porque de a poquito se iba pagando, tenía tiempo para ir y negar al Señor. Él podía haber dicho, yo, Wow. Dios, sirves, lo que me dijo el doctor, los demás no cuenta, la verdad que es una mentira, te niego, no quiero saber nada de Claro. vos, ¿no? Tenía ese tiempo, y ahí me di cuenta, eso es fe verdadera. Mm. Él creyó en Dios, creyó en Jesús, creyó en el regalo que le iba a dar y que no hay regalo mayor en esta tierra que la salvación. Dice, no se gloríen o no se gocen Exactamente. porque fueron demonios, sino que su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, él Exactamente. aferró, él entendió y recibió la verdadera fe. Fe Exactamente. para entender que el mayor premio es Jesús. Mm. Y en ese momento, cuando yo lo veía que se iba apagando, de a poquito fue cerrando sus ojos, vi cómo esa fe lo llevó hasta el momento final, seguir aferrado y confiando en Dios. Qué bueno, la Eso es. verdad. Qué historia, Jan. La verdad, lo que me contás, quedo impactado. Perdón que en este momento no resalto ninguna idea principal porque, bueno, estaba increíble cómo impactante la historia y estaba como pendiente, escuchándote todo lo que pasaba. Parecía una historia tremenda. Que bueno, Qué Y bueno. mira cómo termina. O sea, el paciente fallece a los minutos. La verdad, intentamos reanimarlo, pero no lo pudimos sacar. Y como te digo, la familia entreabierto, verlo que al comienzo destrozados con una tranquilidad afuera, ¿no? Mm. Y fallece, yo le tengo que dar la información a la esposa, obvio lloran, todo, me agradecen por toda la ayuda que hemos tenido el servicio y todo. Sí. Y yo la verdad me quedé mal porque digo, Señor, tuvimos fe, vi, o sea, para mí mi idea cristiana de milagro del Señor, ¿qué era? El milagro era que Él de aquí saliera sano y siguiera su vida, o sea, Señor te creyó, dale vida para que Él pueda compartir y predicar a otros, pueda disfrutar de su familia, de su esposa, de su Claro, hija. todo un propósito. Claro, su hija capaz no llega ni a los 8 años, 9 años. Entonces, yo estaba conflictuado y ahí cuando mi esposa me dice, porque vos me dice, Debo, vos te enfocaste en esa fe para resultados, ¿no? ¿Cuál era la fe que te lleve a ver un milagro la persona sana? Pero Mm. ahí me ayuda a entender. Imagínate el grado de fe que tuvo que tener este paciente para no negar al Señor y hasta en el último momento seguir confiando en Él. O sea, Mm. fe para proceso, para soportar todo este sufrimiento, el tratamiento y llegar hasta el último momento. Entonces ahí aprendí la fe que narra Hebreos 11. Y esa es la fe que me desafía. Ojo, algún momento me aferraba tanto a esta fe de proceso que me olvidaba el fe de que también el Señor puede poner mano a una palabra suficiente para sanarla, sí. Pero esa Exactamente. fe de proceso donde dice Hebreos 11, por cuanto todos estos que dejaron tierra, fueron perseguidos, aserrados, o fueron perseguidos por ejércitos, etcétera, toda esta gente de la galería de fe, Hebreos 11, dice, por cuanto todos estos, habiendo corrido bien la carrera, habiendo creído en el Señor, en la promesa, no recibieron todo lo prometido. ¿Cómo Exactamente. es esto? Esto va en contra de toda la fe habitual que solemos tener, de que pido, recibo, declaro y recibo. No, es todo contrario a ese tipo de teología, porque lo que está diciendo es, esta gente le creyó en serio al Señor, lo que el Señor le había prometido, Mm. y no recibieron todo. ¿Por qué? ¿Se quiere decir que el Señor le falló? No recibieron todo. A Moisés se le había prometido como a la tierra, como a los judíos, entrar a la tierra prometida. Y lo último que pudo hacer Moisés fue de lejos ver la tierra, no Mm. entró. Pero todos Pero lo estos, bueno de esta historia es que la persona pudo aceptar al Señor, ¿no? Que fue salvo. pero ese es el foco. Y ahí Ese es está el donde foco. dice, todos estos, no habiendo recibido lo prometido, ¿por qué? Siguieron mirando como el invisible, siguieron Mm. confiando hasta el final porque sabían que había una recompensa mejor en los cielos. Porque Exactamente. no estaban esperando la herencia aquí, sino lo que Sino allá habían allá recibido. arriba, No sí. era una casa terrenal sino el espíritu. Entonces, eso es lo que vos Exactamente. decís. Eso. Exactamente. Esa fe que te lleve a decir lo que viene es mejor, Cristo es mejor. Y Exactamente. a mí a eso
me ha sustentado en este tiempo. Hoy hay muchas cosas que con mi esposo oramos y no recibimos. Las Mm, seguimos creyendo en el Señor, las seguimos pidiendo, las seguimos pidiendo. Pero esa fe nos ha ayudado a entender soberanía de nuestro Señor y que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Si no te dio algo, esa es su voluntad buena, perfecta y agradable. ¿Cómo puedes dudar de algo bueno, perfecto y agradable? Tienes que ujú. aprender a aceptar eso. Lo que decís y destaco esto, lo que dice Jan. Hay veces que en un proceso difícil, en este caso como es el cáncer, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Sea lo que sea que tenga que pasar, es voluntad del Señor. Y qué bueno lo que decís esto, Jan. ¿Y cuándo fue ese momento que vos dijiste, háblame Dios, en todo tu trabajo, en todos estos años? Mira, yo creo que por un lado fue esto de tengo claro, cuando me recibí de médico, el señor venía hablando, yo capaz mucho no escuchando, pero recuerdo una fotito, siempre les cuento mucho esto, ¿no? Que muchos jóvenes que están aférrense ahí, invierten y meten todo en su carrera y su vida, es su carrera, es su profesión, es su labor. Después de 5 años de carrera bien corrida, puedo decir, estaba ahí, viste, cuando te tiran huevos, te tiran todo, sí, y uno ve las fotitos, todos, wow, felices, ¿no? Wow, toda la meta expresión de cumplida. felicidad en un momento, ¿no? Sí, Sí, bueno, te ha pasado, ¿no? Cuando te tiran todo cosas, y estar yo ahí, con la ropa todo cortada, sucio. Hay una fotito donde estoy con el cartelito todo, y de pronto estoy mirando al horizonte. O sea, sí. en ese momento de toda la foto hay una donde justo me toman y yo estoy mirando a la nada. ¿Sabes por qué estaba mirando a la nada? Porque yo decía, Señor, hasta ese momento, ¿no? Tanto dejé, tanto corrí, invertí para esto, que creí Mm, que me iba a dar satisfacción y felicidad. Y en ese momento la felicidad me duró 5 o 10 minutos y estaba mm, nuevamente igual, vacío se podía decir. wow, Y decía, Señor, es una bronca, en serio, una bronca porque decía, no puede ser. mm, Y ahí es cuando creo que ese momento empecé a decir, Señor, ¿de qué se trata esto, no? Y mm, llegó un momento donde también recuerdo otro momento así, donde estoy ya aprendiendo un poco más con la especialidad, rindo la especialidad en pandemia, por Zoom, me toman el examen, sí. termino el examen, felicita, me da bienvenido, colega, qué sé yo, todo, me recibo. Yo estaba acá con la camisita, todo, ¿viste? En modo Así como doctor. vos, tomando el examen. Sí. Y yo ya había aprendido esto. Yo creo que el Señor me ha enseñado, o sea, te puedo decir esto, mi satisfacción hoy es el Señor y su voluntad. Ya no es lo terrenal que siempre perseguí. Llegó ese Mm, momento y para mí lo mismo, es la misma sensación, wow, me alegro, que me fue bien, todos me felicitaron. Inmediatamente me arrodillé ahí, terminó aquí, acá, en este mismo espacio. Mi esposa estaba adentro esperando a ver que grite, wow, que festeje. No claro. escuchaba nada. Yo me había Eh, arrodillado a adorar, ¿Desaprobó? ¿Qué pasó? agradecer. Claro, él le fue mal, qué sé yo, no salgo por las dudas, está mal, lo espero. Y adorando al Señor, entregando todo, y creo que por primera vez, tal vez pienso, no recuerdo bien, entregando en serio esto, es decir, es tuyo, Señor, o sea, Mm, una herramienta que me das, amén. a su vez yo soy herramienta para que tú me uses, y esto que me acuerdo que vos en una de las preguntas me dijiste, no, que no sé si engancho, pero esto, ¿qué versículo me ayudó? Con mi Sí. esposa siempre nos estamos desafiando y cada vez más a esto, engancho estas dos preguntas que me dices. Claro, Yo me doy bueno, cuenta, te hago esa pregunta dale, bueno, estábamos así, hablando un poco detrás de cámaras de eso, que es ¿qué enseñanzas cristianas, ¿no? O pasajes de la Biblia que encontrás especialmente reconfortantes en tu trabajo diario? y ahí te engancho las dos. Entonces, con mi esposa nos damos cuenta de esto, nos damos recontra en cuenta, notamos mucha diferencia cuando trabajamos que cuando servimos. Yo Mm, recuerdo un momento estar cansado, botado del trabajo y estar cansado pero satisfecho y gozoso porque hice lo que el Señor me pidió hacer. Y otra vez estar cansado, trabajado, pero enojado, frustrado cuando era solo trabajo y eran mis expectativas las que no se cumplían. Y recuerdo mm, un momento mucho conflicto con mi jefa, con todas las cosas y todo, que el Señor me dio esto, ¿no? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Yo era de estos. Siempre busqué agradar a los demás, sí, sino con corazón sincero temiendo a Dios.
y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa y la herencia, y esta parte, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Antes dice, ¿no? O sea, siervos, obedezcan en todo a sus jefes terrenales. Pero quiero que sepan esto, ustedes al Señor sirven, ya vos al Señor servís. Mm, Yo tengo contrato directo con el Señor, y el que me exactamente, paga y el que me retribuye es Él. El que exactamente. me pule, el que me da las cosas, el que nos da todo lo necesario para seguir adelante es Él. Entonces, yo me doy cuenta cuando voy a trabajar, cuando voy a servir. Y en esto, como el Señor me habló, fue que un tiempo yo estaba yendo a trabajar. Entonces, me salía de horario o se me extendía más, me frustraba, me enojaba. O sea, ya debería estar yéndome a mi casa y estoy aquí todavía. Claro, ya como que vos O lo veías tenía que estar, a tu trabajo como un servicio más que ir a trabajar. exacto, no, para nosotros hoy es servicio, hoy es servicio. Cada Mm, vez es más servicio que trabajo, gracias a Dios. Pero había más paciente de lo habitual, me enojaba, ¿no? Qué sé yo, me quejaba todo, hasta que el Señor me confrontó con esto y me dijo, hey, si hay más pacientes para que ven es porque yo quiero que veas a más, que yo quiero que mm, ayudes a más, quiero extender mi ayuda a través de vos a más. Si yo quiero que te quedes más tiempo, por una razón, es para que, y en ahí aprendí. Cuando yo trabajo, es un horario y quiero que se cumpla el horario y me quiero ir. Cuando mm. es servicio, si se extiende el horario, me quedo porque sé que Wow, hay algo por hacer. tremendo, tremendo lo que decís. Y cuando es trabajo, hago lo justo y necesario. Cuando es servicio, puedo dar la milla extra. Cuando es Tremendo, trabajo, distancia. Cuando es servicio, cercanía, amor. Cuando es tremendo. trabajo, yo importo más. Cuando es servicio, el otro importa más. Entonces, Muy me bueno. acuerdo que cuando entendí esto, me di cuenta, quedarme un poco más de tiempo, me da la chance de compartir un poco más con los pacientes y su familia. Los internados, veía siempre al final y los veía a las patadas. Mira que sí, el Señor sí trabajando esto en mí, pero han sido lugares especiales. Cuando he ido a ver un paciente en horarios, cuando finalizo el consultorio, ya extra del horario habitual que debería estar trabajando, y me ha permitido orar con ellos, hacer la oración de salvación con ellos, predicarles, compartirles, animarles, amarlos. Qué Lo bueno. último que te cuento es testimonio, un paciente de lo peor que podría tener, que terminó siendo un buen amigo mío, de lo peor, Mira, negado, no quería saber nada, todos lo odiaban, mi jefa lo odiaba, todos lo odiaban porque es insoportable en el internado, muy negado todo, sí, y yo una vez mejor le compartí, incluso agresivo, conflictivo con su esposa, eran solo, tenían hijos, entonces yo me acuerdo cuando el Señor, ¿no? Me habla, escucho y digo, a mí me sirves. Y sirve de todo corazón, por amor a mí, por esto, otra cosa, ¿no? Aprendí lo que haga por amor a Dios y por amor a mi prójimo, por amor a ellos. Entonces, con amor lo traté, me agradeció y empezó a ver él cuando vio interés real de mí hacia él, empezamos a estrechar un poquito más lazos. Pero todavía eso de... Y cuando llegó una instancia en donde ya estaba muy mal, me acuerdo, lo fui a ver y todo, yo ahí cuento esto que a veces no soy muy evangelista, tengo más don de enseñanza y de exhortación que evangelismo. Entonces empiezo a evangelizar sí. y no me salía y él de serio, ¿no? Y me acuerdo que le digo, mira, ¿me dejas que ore por vos? Cuando viste el Espíritu Santo, le digo, ¿qué hago ya? Bueno, ora, bueno, ora. Oramos y la verdad es, por primera vez lo vi quebrarse y Wow, agradecer al Señor. Y cuando qué bueno. oramos, oré la oración de salvación a ver si él quería hacer, lo hizo. Y la verdad que en ese momento vi una paz en él que no lo había tenido jamás. Y la esposa lo Qué testificó. Yo bueno. cuando salgo, mi esposa, mira, ya está preparado para partir, le digo. Lamentablemente, pero doctor, ¿por qué y le digo, ya está muy mal, capaz un poco tiempo, mira, llévalo a casa, le hice la internación domiciliaria, de la internación le hicieron, para que tenga los cuidados en casa, y después no volví a saber más. Hace poco vino la esposa, nos trajo unos presentes, lo de menos, ¿no? Pero vino a agradecer, me dijo, doctor, yo te agradezco, mira, por toda la ayuda. Wow, Y le digo, mira, yo vi esa paz en él que no, y gracias a Dios partió tranquilo. Me dice, sí, doctor, me dice, era otro. Desde esa última vez me dice, a los desde esa 5 días falleció. oración, claro. Era otro, me dice, doctor, era otro. Y mira, Dios puede hacer eso. En conclusión, toda esta historia, como ven, no se trata de mí, no se trata del cáncer, ni aún del sufrimiento, y no es de merecer, como les hemos contado, yo he tenido experiencias de familiares con cáncer, y conozco lo que es sufrimiento, en familiar y en los demás, ¿no? Mm, Eh,
yo entendí algo, que porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si ocurre alguno de estos Amén. procesos, la mayoría puede decir para castigar, para retribuir. Yo creo que el Señor aún en eso permite estas cosas. Él no ha perdido el control. Él puede decir quién. Él, es una palabra de él suficiente para sanar, sin necesidad quimio, lo que quieran. Pero la verdad es que el Señor con todas estas cosas es una forma. Capaz el cáncer sea una forma límite donde agarra a Dios y le dice, hey, dame acá. A través de esto Mm, permito que pase para que vos me mires y tengas tal vez las últimas chances de tener un encuentro conmigo, de ser salvo. O sea, para mí todo esto se trata de salvación. de Dios no salvación. quiere... de conocerlo y aceptarlo en tu vida. La verdad es que es tremendo, Jan, lo que decís y me encanta escucharte, escuchar tus experiencias, cómo Dios te ha usado como herramienta en varias ocasiones. Y, sí, y la última pregunta que te hago es, qué consejos le daría a esos médicos que son hoy en día oncólogos y capaz que ya no se levantan con tantas ganas de ir a trabajar, de tener esa angustia nuevamente de comunicar, porque también el comunicar debe ser una tarea difícil? ¿Qué consejos le darías a esas personas? Y a las personas también que tienen cáncer, ¿no? El primer consejo para los colegas, no solo oncólogos, médicos también en general, capaz más para los oncólogos estos. Siempre se nos ha aconsejado esto y mi consejo es todo lo contrario. La mayoría cuando nos aconseja más en estas especialidades donde no se mide el resultado como en otros, un Mm, cirujano opera, se sanó, wow, El Salvador, típico. No claro. es que le critico, pero es así. En un oncólogo es, bueno, tuvo un poco más de vida, wow, qué bueno que sos, ¿no? Mm, Yo creo que esto que nos han enseñado es a no involucrarnos, para que no mm, nos afecte, no nos haga mal, la distancia, que es para no entrar en burnout, para no quemarnos, para no sufrir. mm, Mi consejo es lo que el Señor nos aconsejó, sufrir con los que sufren, alegrarse con los que alegran, llorar con los que lloran, sonreír con los que sonríen, llorar con los que lloran, sufrir con los que mm. sufren. O sea, Esa compasión. obvio, el que no tiene al Señor con sus fuerzas no lo va a poder soportar, pero el que tiene al Señor eres el abrazo que el Señor le quiere dar, Mm, el consejo que el Señor le quiere dar, el amor que les quiere extender. O sea, mi consejo es anímense a acercar más esa relación médico-paciente y a entablar esas relaciones mm, reales, sinceras de interés. Porque si vos sufrís con él, vas a tratar de evitar que él sufra. Realmente te va a interesar, realmente vas a querer que él le vaya bien. Y eso va a implicar que vos te esfuerces más. mm, No te va a alcanzar con trabajar, vas a aprender lo que es servir, dar esa milla extra, hacer el extra por otro. Yo lo digo hoy, es recontra difícil, me sigue costando todos los días, por eso necesito al Señor todos los días. Muchas veces no me sale, muchas veces aún sabiendo esto no lo hice y sé que el Señor sigue trabajando en mí. Entonces, yo le extiendo esto un proceso de aprendizaje diario. Empiecen con uno, con el paciente más cercano que tengan. mm. Y a los que Exactamente. sufren de cáncer, eh, que el sufrimiento, tal vez el Señor lo permite, como les explicaba, para acercarnos más a Él. Seas Mm, cristiano o no lo seas. ¿Eh? mm, No lo veas como castigo, no, véalo como un acto o un lugar, puede ser un desierto, un proceso, esto donde el Señor está buscando mostrarse a nosotros. mm, Y uno diría, pero qué malo Dios para que permita estas cosas para que pueda llegar a nosotros. Es que no dimensionamos lo que viene después, la vida después sin Él en la eternidad. Entonces el tremendo. Señor, este sufrimiento, como dice Pablo, este sufrimiento que ahora es común, no a vos, sino a muchos alrededor del mundo, no tiene comparación alguna con la gloria venidera. O Mm, sea, esto es lo que tienen que entender. Lo que estamos sufriendo, no, mire, le digo, me han escuchado, no lo digo superficialmente. Este sufrimiento que podemos tener no tiene comparación alguna, es nada al lado de la gloria venidera, de la paz venidera plena, del gozo venidero pleno, la salvación de la vida eterna, la satisfacción plena. Y para los otros, todo lo que aquí puedan conseguir en la tierra, de gozo, de gloria, de plenitud, tampoco tiene comparación con lo que viene después. Entonces, empecemos a amén. mirar lo otro y busquen al Señor más allá de por solo, por amor al, como en Perú usamos esto, ¿no? Por amor al chicharrón en vez del chancho, por lo que el Señor les pueda dar.
encantado Él de darnos todo, pero Él quiere darse a sí mismo, ya se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, busquen al Señor. Yo tengo pacientes así donde han empezado a tener una relación de intimidad, una fe con el Señor, y yo les digo, pero yo sé que el Señor me puede sanar. Bueno, seguí pidiéndoselo, seguí pidiéndoles. Y a mí me encanta eso. Como yo no tengo el don de profecía, ni de discernimiento, ni nada, yo no sé si esa paciente va a fallecer o no, vaya ni mi mirada médica, yo me agarro de eso a favor mío y a favor del paciente. Como yo no sé, Señor, tu voluntad sobre él, yo te pido que lo sanes. Y yo sigo orando día a día para que el Señor traiga sanidad y salvación a la vida de los pacientes y a sus familias. Eso es lo que sigo orando. Me desafío cada vez más y, y acepto los desafíos del Señor, me dejo pulir por el Señor, me dejo trabajar y usar por el Señor, cada vez quiero más eso y cada vez más anhelo ver del Señor milagros, no sobre mi vida, sobre los demás. Anhelo Gracias. verlos, yo quiero ver esos Claro, que usan fe para soportar su proceso hasta el último momento de su vida y partan para el Señor, así como quiero ver esos milagros más sobrenaturales, igual de sobrenaturales, donde el Señor, un pronóstico totalmente adverso y de pronto se sanan al 100%. Gloria a Dios, quiero ver Mm. las dos, todo del Señor en los pacientes. La verdad, gracias, Jan, por lo que decís y bueno, por los consejos. Gracias, espero que sea gran bendición para muchos. Así que te agradezco por participar de esta entrevista. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, gracias. Perdón, pero viste que vos me decías que iba a ser hablado, pero yo hablo un montón. Si me das cuerda, no paro no, me más. encanta. No, me encanta, me encantó. Yo estaba impactado escuchándote y seguramente me voy a quedar pensando, así que tremendo. La verdad que me motiva como fe también, me aumenta la fe de todo esto lo que contás y me da siempre muchas más ganas de conocer al Señor. Así que de corazón te agradezco del canal. También yo te voy a dejar a vos el Instagram de Jan por si lo querés escribir, para que él te pueda dar un consejo, un mensaje. Te lo voy a dejar aquí abajo. El canal nuestro también de Háblame Dios. También te pido que te suscribas, que le des like a este video y que lo compartas. También me ayudaría muchísimo. Así que gracias, Jan. Espero que, como te digo, que lo hayas pasado bien. Muchas gracias, Frank. Gracias por la invitación y feliz de compartir esto. Y nada, para los que quieran, algún consejo, capaz algo personal, familiar, que esté ocurriendo esto, encantado. No me quieran derivar pacientes. En esto no. No hay problema. Siempre he tenido también esos casos por ahí, mirá, algún conocido me pasa esto, en lo que pueda Sí, ayudar, encantado, no tengo problema. Así que bueno, gracias por todo y feliz de haber compartido con vos. gracias. Gracias, Jan. Gracias, muchísimas gracias. Y gracias a vos también que nos estás acompañando durante todas estas secciones. Y nos vemos en otra sección de Hablemos con propósito. Te mando un saludo.